estudios de política pública en el Instituto Internacional de Migración de Georgetown University. Bienvenido. Good morning. I will be speaking in English. I want to thank Carla and the organizers for having me here today, and I'll try to keep my presentation to about 20 minutes. I'm going to be talking about the long-range trends in international migration from Mexico to the United States. I became interested in international migration studying 19th century emigration from Scandinavia back in the 1980s. At that time, Zielinski's theory of the mobility transition, that is systematic changes in internal migration along with urbanization, was an interesting theory. And there was a paper by Ledent that attracted my attention. I'll return to Ledent toward the end here. And part of the mobility transition is the notion that over time, international migration or internal migration starts to follow some distinct patterns. That is, you have a move of circularity to permanent and settler status, and a change as well towards more complex destinations and family compositions. And those two perspectives have colored my particular interpretation of Mexican migration over time. I'm used to touch screens these days. Let's see, let me get this off. All right. So much of what I'm going to talk about today is in some ways not surprising. It's accepted wisdom. It's a question of emphasis. How do you place your emphasis on what particular factors are driving the migration? And essentially, prediction is hard to do. I'm going to have a lot of these graphs. If you're with written summaries. If you're a speed reader, feel free to read them, but I encourage you not to. Let me summarize for you and go directly to the data itself. Essentially, the basic understanding of why Mexican to U.S. migration occurs with the demographic transition is accepted wisdom. What's a little bit more debatable is the reasons for the increase in Mexican migration in the 1990s and more fundamentally the recent decrease. Here's what Mexican migration to the United States looks like. The top red line is border apprehensions, which everybody knows is a fairly poor measure of individuals, but is accepted as a fairly good measure of trends. The middle bar, the black, is net migration, total, authorized and unauthorized, and is estimated with the basic demographic balancing equation. And the bottom blue is legal admissions into the United States. That dotted line is the legalization of close to 2 million individuals in the Immigration Reform and Control Act of 1986. Arguably all three show some similarities. That is, there's a double hump. There's an increase through the 80s, followed by a decrease after 1988. That decrease, most observers agree, had little to do with enforcement and a lot to do with the legalization itself. The increase then after 1996 is pronounced and can be seen in all three measures. And then you have a fairly rapid decrease after 2005. Now, when I look at longitudinal data, I often see magic points of change. And the magic points for change to me are 1996 and 2005. I'll return to those. And I'll also return to this theme that legalization, that big spike that occurs, sets up a lot of what follows. I'm going to be talking first about some fundamental drivers. I'll be talking about economics. I'll be talking then about enforcement, and then thirdly about circularity. After that, I'm going to talk about the mobility transition writ large and how that might help inform what's going on in migration to the United States.
So this is a fairly familiar kind of graph. What it shows us is that the growth of youth cohorts with the demographic transition is really marked from throughout the 1960s and up until the 1990s, at which point the rate of growth of the youth population slows down and it plateaus a little bit. And it's in fact still fairly slow. These data run with projections through 2018, however, and show that there'll still be a sizable growth year on year, just not quite as rapid as it had been. At the same time, per capita income differences show that economic opportunity in the United States retains its pull throughout this period, even during recent years. In short, if you look at year-to-year percentage growth in per capita income in Mexico, it's been fairly rapid over the last decade, and some people argue that's one reason for the downturn in Mexican migration after 2005. But I think the basic fundamentals suggest that the economic opportunity pull of migration into the United States remains about as strong as it ever was. The differences are sector by sector. This is an ugly graph, and I woke up at 3 a.m. this morning. Well, no, I didn't wake up. I went to sleep at 3 a.m. this morning. My plane was delayed. I was also happy to find out that I got the time wrong on my wake-up call, and I got a wake-up call about 3 hours after going to sleep. And then they repeated the wake-up call several times just to make sure. So if I seem a little sleepy, I am. But what you get from this is that there's a clear relationship of procyclicular migration with the blue dotted line, which is 1 minus the unemployment rate in the United States for young Mexican-born men. Essentially, as the dotted line increases, economic opportunity increases, and vice versa. The black solid bars are two different ways of measuring mobility. What caught my attention this morning was that, gosh, that green line shows that migration trends seem to be countercyclical with Mexican employment conditions inside Mexico for young men. And I'm not sure how to explain that, and we can certainly talk about it later. But the bottom line is that there's a lot of procyclicality, that is, economic responsiveness of Mexican migration, and that explains a lot, apparently, of the increase in Mexican migration during the 1990s, a period during which Hispanic wages made their most rapid gains in 3 decades relative to other groups. The declines since then clearly are also, at least in part, associated with economic downturn. But how about enforcement? 2 basic points. Enforcement really didn't swing into play until the new economy was swinging into play around 1996. At the same time, the greatest impact of changes in enforcement in the United States occur about the middle part of the last decade. Now, we've all seen, or many of us have seen, plots of Mexican data showing changes in average return migration or circularity over time, and the changes in average circularity clearly are downward. I did a paper about 10 years ago with Frank Bean where I combined US and Mexican data, and I noted that there was a difference in changes in the patterns of circularity by age and by gender. And so I wanted to look at what that might be. So we'll get to that in a second. First, on the enforcement indicators. What this shows is hours at the border. You can see that the upward inflection doesn't really happen until after 95, 96. There's a plateau around the turn of the decade, turn of the century, and then an increase in hours at the border among agents after about 2005. The red bar is kind of interesting. What it shows is that most of the fencing built along the border occurs after 2005, and that is really a proxy for a couple of other very important changes in the enforcement regime as well. We had improvements in fingerprinting techniques. We also had an interior removal. The United States started flying apprehended Mexicans back into Mexico, and it started incarcerating Mexicans who were coming across the border more than one time as well. So there was a change both
in the intensity and the type of enforcement that was happening at the border, and most of it occurs in the latter part of the last decade. This is kind of an ugly graph. I don't believe it's causal, but what it shows is the actual number of agents along the southwestern border. You see the same uptick after 96, the plateau, and then post-2005 increase in number of agents, 20,000 agents at the border today. What's interesting is around 2005 is that the relationship between the number of agents and the number of apprehensions is inverse. That is, prior to that time, as you put more agents on the border, you actually saw more apprehensions. Kind of makes sense. But after that, it turns negative. Do I think there's a causal relationship here? No, but the timing, I think, is curious. And here's the final thing about enforcement. Enforcement has changed qualitatively over time. As border apprehensions go down, returns from the border go down. Of necessity, then, interior removals as a share of the total deportations would go up. But what's really remarkable about interior removals, as we all know and are not terribly happy with, is that the removals really gained pace, doubling during the late 1990s and then doubling again after 2005. And so we can see that after 2005, we're in a new world where interior removals and the intensity of removal is really changed. So how does this relate to circular migration? Good question. I'm going to basically argue that when we look at period-to-period changes in circularity, they have a somewhat contrasting relationship with enforcement. So here we have the Mexican data. And if we look at male and female, in fact, if we look across age group, period 1 to period 2, there's a really steep drop in circularity. But that real steep drop in circularity, roughly from IRCA, pre-IRCA period to immediate post-IRCA period, that is period 1 to period 2 drop, occurs during the period when there's not a lot of border enforcement. It hasn't really taken off yet. After that, for males, you can read this any way you want. Given the nature of the data, I read it as rather little change in male circularity. In contrast, female circularity seems to actually go up, and then you see a huge drop in this last period in 2005, after 2005. By age group, you see somewhat of the same phenomenon in the younger groups. Big drop off in the first two periods, little change after that. For the older groups, big drop, and no change in between. What this means is that to the degree that enforcement had an impact on circularity, it affects different groups in different kinds of ways. And I'm not sure we know exactly why it's having a differential effect in the most recent period. My suspicion is that if settlement and family reunification are driving factors behind Mexican migration, it is women and older family units that are going to be most sensitive to enforcement both at the border and at the interior. And the 1990s, I believe, represented a middle to an advanced stage in the mobility transition. When I was studying this issue as well, in the 1980s, there was a lot of work that looked at the process of settlement, what happens as people establish roots and families in the United States. So you can see this even on the legal admission side. So at the outset of IRCA, roughly 45% of the legal flow was female. Over the following decade, about 60% became female, and the proportion of young people in the legal admissions increased as well. So legalization set in play a reunification of families. You can see that in other ways as well. Approximately 8 years after IRCA, the 1988 law, there was a surge in naturalizations. Following the surge in naturalizations, by about 2 years, was a surge in immediate family visa issuances or family reunification of immediate family. In fact, the United States admitted through the family visa system close to 1 million individuals over the decade following
the Immigration Reform and Control Act. You can see in the data a clear process of family reunification set in play. There was also a diversification of destinations. Now, this would be a concomitant of mobility transition. When I looked at 1988 data for individuals who had been legalized in the country at least 10 years, I did a cluster analysis of the kinds of communities in which they were, and they were clearly settled communities, but they're also frontier communities with sex ratios of 2 to 3 males to 1, a female. And these frontier communities were already established in what were to become new destination places like New Jersey, New York, and Atlanta, Georgia. So the process had already been set in play and was arguably reinforced by a lot of factors that everybody, and some people in this room have done research on. But it seems to have hit probably the unauthorized population more. Why do I say that? Because if you look at legal admissions, about 45% of legal admissions were going to California in 1988. By the end of the decade, 50% were. So established families tended to go to established places. The new entrants tended to go to new places, and I think Ivan Light has a good theory of how this happened in the case of LA, and I think it links to the mobility transition generally, where incoming migrants follow and in part create changes in economic demand across the hierarchy of urban areas. And that essentially is the Zelinsky mobility transition hypothesis, and a little bit the last part of this presentation. Now, Sabrina, who may be in this room, I've been reading as much as I can on internal migration in Mexico, has speculated that we should try to look at the linkages between internal and international migration. Ronald Skeldon has made a series of formal propositions, but he argues that you can't make really solid empirical relationships between the two. However, there are continuities, and those continuities have to do with this transition to settlement and to a greater complexity of source and destination regions over time. Back to LaDent. So how well does the Zelinsky theory work? In 1980, Zelinsky made the following projections. The top one shows the observed level of urbanization, UN definition, and the red, his projections. So in 2000 and 2010, he projects the level of urbanization 20 and 30 years out with a fair amount of precision. I find that remarkable in and of itself. Luck, I think, favors a lot of forecasts. And he also did a projection of internal migration. And these rates are loosely similar to those we see, especially in this period here coming down. And he has two scenarios. One says that the internal migration will continue at fairly high levels, but at declining rates over time. A polynomial into his projection shows, however, a very interesting downturn in internal migration in the middle part of the last decade, which corresponds actually reasonably well with what we've seen, as I understand it, in internal migration in Mexico. Luck? Probably. But what I'm trying to argue here and motivate is that there's a relationship between internal and international migration. We don't really fully understand those, and I think we need to do some more work to do so. This is what the Mexican demographic and urban transition looks like with respect to emigration. So this is net emigration, annual basis, the familiar double hump. Downturn, magical at 2005. And a narrowing in the difference between the rate of natural increase and emigration that occurs around this time. So the forces of the demographic transition are lessening. At the same time, again, magic, in 2005, the percent of the Mexican population living in urban areas crosses 80% in 2005. So what this suggests is that emigration could indeed be following the same kind of logic of the mobility transition. And if we look at the actual volume of international and internal migration, we see that they follow a somewhat similar downturn in the last decade. And we know some other things as well.
about internal migration in Mexico. We know that over time it changed from a far less circular kind of pattern that we see in U.S. migration, but nonetheless a change towards permanency, and an increasing complexity of source and destination regions, so that the greatest downturn in internal migration to urban areas is to Mexico City. The millionaire cities have seen an ongoing decline and an increasing redistribution of internal migration to intermediate and small-sized cities, a process that I think is something we see in a parallel way in the United States. These kinds of patterns are clearly affected by politics, but also in terms of shifts in economic and sectorial demand. I can't talk about the sector demand kinds of issues here, but I think they play a big role in terms of housing, in terms of agriculture, and other kinds of areas. And they're important to how we interpret changes in legal admission to the United States as well. Are they being driven by a decline in unauthorized migration or a sector-specific demand for a certain kind of labor? I believe more the latter. And so as a result, where do we go with this? I think this opens up more questions than it does answers, but it also lets us speculate a little bit about future immigration. No matter where you come on this, most observers agree that the... Two? I'm going to take two. Most observers agree that that whatever forces have led to the downturn in Mexican migration to the United States, that they portend a lessening of future immigration. The mobility transition, if that's what the international migration is part of, would suggest the same thing. At the same time, there are substantial demographic and economic differentials, and those are likely to remain in place into the future. I believe, to the degree that family reunification is a major driver and settlement is a major driver of immigration to the United States, that legislation like that proposed in the Senate in 2013, for several reasons, would probably lead to an increase over what we might otherwise see in immigration to the United States. It would certainly lead to more legal family-type immigration. At the same time, if the mobility transition is what's going on, the return migration to Mexico, in terms of increased complexity of the pattern of mobility, would likely go on, just as we're seeing increased return migration to different kinds of areas with Mexico. It's interesting in that context that much of the return migration from the United States is going to certain kinds of urban areas within Mexico, and I think that matches the overall pattern. So, where are we going in the future? Hard to predict, but at least two major possible scenarios. Thank you. Gracias, Dr. Lowell. Thank you, Dr. Lowell. Continuamos ahora con la conferencia sobre envejecimiento. La doctora Rebecca Wong. Ella es profesora investigadora de la Universidad de Texas, campus médico dentro del Centro CILI de Envejecimiento y del Departamento de Medicina Preventiva. Gracias, bienvenida. ¿El láser? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gran placer regresar a las reuniones de la SOMEDE, que como observador externo me parece que cada vez se ponen mejor, como decimos en México. Está el programa muy fuerte, mucho más, no es porque yo esté en el programa, pero está muy bueno. Muchas gracias. Me pidieron que hablara sobre envejecimiento y salud en México, y traté de ponerlo dentro del contexto de los retos y oportunidades que vemos ahora dentro de este tema para los demógrafos. El guión, básicamente voy a hablar primero para motivar el resto de la presentación de la velocidad y lo prematuro que es el envejecimiento en México, dado su nivel de desarrollo. Y después voy a hablar de los dos retos que claro, hay varios, pero voy a tratar de remarcar dos, de transiciones nuevas que vamos a querer estudiar,
alrededor del envejecimiento, que son la transición en la familia y en nutrición. Muy a propósito de lo que acaba de hablar Lindsay, mucho de las transiciones de migración, entonces yo también voy a hablar de nuevas transiciones. Y las oportunidades, estamos ante un fenómeno cambiante que se está moviendo cada vez precisamente por aquella velocidad que llevaba y que lleva, entonces vamos a querer estudiarlo continuamente porque va a cambiar muy rápidamente. Además, voy a señalar rápidamente la riqueza de datos que tenemos en México y cómo tenemos la oportunidad también de adoptar conocimiento que ya está establecido porque nos llevan la delantera muchos países desarrollados que han envejecido antes que México. Para empezar, solamente en este público, simplemente decir que el envejecimiento en México ya representa 9% de la población total. En el censo 2010, la población de 60 o más. No es muy envejecida, pero lleva un buen camino. Pero lo que sí es remarcable es el envejecimiento, de este envejecimiento es la velocidad que lleva. Está envejeciendo a una velocidad de tal forma que la proporción de la población de edad 65 más en México era 6% en 2010 y se proyecta que será el 15% en 2036. Este es un lapso de 26 años en lo que va a recorrer del 6 al 15%. Comparado con la velocidad en que lo hicieron otros países, por ejemplo Estados Unidos, que alcanzó el 15% en 2013, lo hizo en 69 años, y Francia, recorrer del 6 al 15%, que lo alcanzó en 1980, le tardó 115 años. Entonces, es un envejecimiento acelerado, sencillamente porque es el ritmo acelerado con que también bajó la mortalidad y la fecundidad en México. Simplemente es parte de ese éxito de la transición demográfica. Pero además, quería remarcar que es prematuro, ¿verdad? Prematuro porque lo hace bajo nivel de desarrollo socioeconómico, mientras que los países desarrollados antes que nosotros lo hicieron cuando ya tenían un nivel de desarrollo mucho más alto que el que tiene México. Por otro lado, tenemos que vamos a ver una alta esperanza de vida, o sea que van a sobrevivir muchos años, aquellas personas que son sobrevivientes de un nivel de enfermedades infecciosas en su niñez. Quiero decir que se comprimió tanto el proceso de envejecimiento que los mismos sujetos que sobrevivieron a enfermedades infecciosas van a vivir muchos años. Eso no lo teníamos en los países desarrollados. Además, en un contexto donde al aumentar la importancia de las condiciones crónicas, porque es un país en desarrollo, todavía prevalecen las enfermedades infecciosas. Por otro lado, como mencioné, es un fenómeno cambiante por la velocidad misma que lleva. Los cohortes de adultos mayores van a ser muy diferentes muy rápido. Entonces tenemos que estudiarlos de cohorte en cohorte, van a ir cambiando muy rápido y van a llevar este aceleramiento y esta mezcla y en un régimen mixto en un nivel de desarrollo bajo. Entonces, para todos los que estamos estudiando envejecimiento, está de lujo porque tenemos mucho trabajo. Entonces, quería remarcarles, dije, dos retos de transiciones. Por un lado, un cambio en la dinámica familiar, precisamente porque bajó rápido la fecundidad. Entonces va a haber pocos hijos de pronto entre adultos mayores para el apoyo en la vejez, cuando estamos en países en desarrollo y todavía no tenemos el apoyo institucional para los adultos mayores en forma generalizada y van a tener menos hijos, sin embargo. Cuando entonces en esta sociedad todavía el mayor apoyo principal se da a nivel familiar, nuclear o extendido, pero se da a nivel familiar, y entonces vamos a tener mucho cuidado con la interacción con instituciones para que empiecen a surgir instituciones que fortalezcan, apoyen o sustituyan a la familia en estos apoyos. En el acceso a servicios de salud se está empezando a crear una reforma importante que la voy a mencionar más adelante, donde el tener más acceso seguramente va a ser muy beneficioso para los adultos mayores también. Quería decirles que a lo largo de la presentación, para los que me conocen, saben que estoy participando en un estudio muy importante
para nosotros, que es el Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento en México, un estudio longitudinal de un cohorte de adultos mayores que estamos realizando con el INEGI, el Instituto Nacional de Geriatría y el Instituto Nacional de Salud Pública en México, la Universidad de Wisconsin y la Universidad de Texas. Entonces voy a estar mencionando algunos resultados de este estudio. Rápidamente, esto lo podíamos haber sacado de cualquier otro censo, pero el estudio nos da inmediatamente que el número de hijos disminuyó rápidamente. El cohorte en rojo son las personas que tenían 75 años o más en 2012 y los de azul tenían 50 a 74 años. Y ya vemos el diferencial en número de hijos de los que tenían 75 y más a los que tenían 50 a 74, donde el 64% de los 75 y más tenían 5 hijos o más, mientras que solamente el 39% de los de 50 a 74. Son los que nacieron más o menos de 1937 antes, de 1937 o de 1937 en adelante, que es cuando se da la caída en la fecundidad. Entonces, como decía, para apoyos en la edad avanzada va a haber apoyo privado o apoyo institucional, y entonces queremos estudiar si estos son sustitutos o complementos, que es parte del reto, que decía que surge la necesidad de estudiarlos así, y de estudiar a los adultos mayores como receptores y proveedores de apoyos, y en lo que sigue de la plática quisiera motivarles porque esto es muy importante. En estudios de uso del tiempo, en el estudio de la ENASEM, también vimos que el adulto mayor contribuye a la sociedad y la economía familiar, no solamente va a requerir apoyo, pero seguimos dependiendo del adulto mayor. Y resulta que en este módulo de uso del tiempo, el 21% de las mujeres de edad 50 o más reporta que cuida a un adulto enfermo o discapacitado, 15% de los hombres. El 32% de las mujeres de 50 y más reporta que cuida a niños menores y el 17% de los hombres. Entonces, el adulto mayor todavía contribuye bastante a la sociedad. Pero entonces decía, vamos a empezar a ver un cambio en donde tengamos que interactuar más con las instituciones para sus cuidados de ellos mismos, pero además para atenderlos en los servicios de salud. Y voy a mencionar nada más rápidamente la reforma reciente del Seguro Popular, que empezó a través de 2002-2003, y cómo estamos estudiándola precisamente para ver si este tipo de reforma, donde empieza el acceso más generalizado, que quisiéramos decir casi universal, para el adulto mayor, si fue beneficioso. Entonces podemos ver dentro del panel, que voy a remarcar, que el aumento en derecho a biencia fue mayor entre 2001 y 2012, donde estamos en el panel, en particular en áreas rurales, y estoy marcando ahí las barritas moradas, es las áreas urbanas, las verdes son las áreas rurales, y tenemos 4 columnas de población o de muestra que llevábamos en el cohorte, en el panel. La primera son derechohabientes que tenían derechohabiencia en ambos levantamientos, los mismos sujetos, les preguntamos en ambos levantamientos 2001 y 2012, el 72% de los urbanos tenían seguro en los 2 años, solamente el 39% de los rurales, pero vean que las siguientes barras son derechohabientes en 2012 que no tenían servicios de salud en 2001. Entonces ahí el 46% de las áreas rurales ganaron acceso y la mayoría de eso es seguro popular. La última serie de barras es la población que sigue sin derechohabiencia, no tenía en 2001, sigue sin tenerla en 2012, todavía tenemos el 13% de la población rural de adultos mayores. En trabajos que hemos realizado complementarios a este, Susan Parker estuvo presentando a principios del mes de mayo en Boston, en las reuniones como estas, pero las americanas, un trabajo donde presenta el impacto del seguro popular ya a tratamiento de salud y a atención a la salud, número de visitas al médico, etcétera, en esta población de adultos mayores, y muestra que efectivamente sí hubo un impacto positivo para los adultos mayores también. El segundo reto que quería mencionar y en la que me voy a detener un poquito más es en la transición nutricional. Todos aquí ya no necesitamos hablar mucho de la transición demográfica y epidemiológica, ya sabemos que estamos más allá que acá de estas dos. Entonces, la modernización y el estilo de vida, el modo económico, la transformación del sistema de producción
trajo con ellos las transiciones demográfica y epidemiológica, pero sobre todo la adopción de la tecnología médica y el uso de métodos anticonceptivos produjeron un rápido aceleramiento de las transiciones demográfica y epidemiológica. Entonces quisiera mostrar lo que sigue al seguir esas transiciones demográfica y epidemiológica, qué estaba pasando mientras en la transición nutricional. Entonces voy a presentar trabajo que está basado en el modelo teórico que presenta Barry Popkin de la Universidad de North Carolina y que habla de que la modernización, ¿qué quiere decir todo esto de urbanización y de la revolución del modo de producción, como decía, nos llevan a la etapa 4, donde ahora son muy comunes las enfermedades no transmisibles, ¿no? Ya pasamos la 1, la 2 y la 3, y para acelerarles, la 1 es así como que el hombre de las cuevas, el nómada, ¿no? La etapa 2 es la revolución agrícola, donde estamos creciendo plantitas y maíz, trigo y todo. Entonces estamos en nuestra parcela, ¿no? En la etapa 2. En la etapa 3 es la revolución industrial, ya estamos en las fábricas, ya estamos, las mujeres estamos trabajando, etc. En la etapa 4 estamos en las enfermedades no transmisibles. Entonces aquí esta etapa se caracteriza porque aumentan los alimentos procesados, azúcar, consumo de azúcar, bebidas calóricas, es donde más o menos estamos, y vamos a ver por cuánto tiempo. Cambian la tecnología que se ha dado, el trabajo y recreación, los medios masivos de comunicación. Entonces estamos en un estilo de vida más sedentario y en un escritorio en lugar de una fábrica o una parcela. Entonces tenemos el aumento esperado, dado el estilo de vida y la alimentación que llevamos, obesidad y otras enfermedades no transmisibles, pero no tanto como corazón, que ya las tenemos más conquistadas, sino no transmisibles relacionadas con los consumos de la nutrición, que tiene que ver primeramente para México la diabetes. Obesidad viene muy acompañada con diabetes. Y entonces lo que vamos a ver es, en esta etapa vimos un crecimiento acelerado en la esperanza de vida, pero un aumento en la discapacidad. Y estamos hablando de falta de funcionalidad o limitación funcional física y mental, ¿no? Donde el consumo de este tipo de dieta va a producir, como decía, obesidad, pero no solamente en el cuerpo físico, sino también en el cerebro, ¿no? En la inflamación en el cerebro, donde viene la demencia y el Alzheimer. Entonces vamos a ver un aumento en ese tipo de discapacidad y un aumento en enfermedades relacionadas con la discapacidad, como decía ahorita. Entonces decía, no sabemos cuánto va a durar eso, pero es la que sigue, ¿no? La que tenemos que seguir estudiando. Y la etapa 5, que va a hacer cambios en comportamiento. Esa es cuando la sociedad finalmente decide que eso, lo que precedió, se tradujo sobre todo, se produjo por la conquista de la tecnología médica, las enfermedades, vacunación, las enfermedades cardiovasculares, se inventaron las pastillitas, ¿no? Todo esto. Pero al llegar a la etapa 5 va a ser cambio en comportamiento. Lo que se anticipa es que no va a haber una pastillita que nos den para pasarnos a la siguiente etapa. Entonces, lo que se debería observar y que se empieza a observar en algunos grupos de la población de países en desarrollo, en algunos países en desarrollo, es una baja en el consumo de carbohidratos y un aumento en alimentos naturales y en actividad física. Se las estoy pintando en forma abreviada, pero es el cambio que se debería dar, y bajaría la grasa corporal y precisamente las enfermedades no transmisibles relacionadas con la nutrición y, decíamos, sobre todo, la diabetes. Y entonces bajarían las enfermedades relacionadas con la discapacidad física y mental, y entonces estaríamos llegando a lo que queremos llegar, que es el envejecimiento saludable, donde quiere decir que se comprime el periodo de la vida en donde uno está altamente discapacitado o altamente enfermo. En este momento está muy largo ese periodo, donde llega la enfermedad, pero no nos morimos, estamos discapacitados, seguimos vivos por largo tiempo. Y al seguir ese largo tiempo vivos, le cuesta mucho a la familia, le cuesta mucho al individuo y a la sociedad. Entonces queremos comprimir ese periodo y nos falta llegar ahí. Pero entonces lo queremos conquistar, decíamos, con cambios en comportamiento que tienen que ver con el consumo de alimentos y bebidas y la actividad física.
por qué la importancia, les decía, del envejecimiento? Precisamente porque estamos estudiando mucho la discapacidad. Y es uno de los temas principales de todo estudio de envejecimiento, la discapacidad y todo lo que enmarca dentro de la sociedad, para la familia, el individuo y la sociedad en las instituciones. Rápidamente, esta es unas transiciones que ya podemos estudiar, las transiciones de 2001 a 2012 en discapacidad, y aquí estamos mostrando cómo empezó la persona con limitaciones en 2001, que tenía 0 limitaciones entre 5. Las 5 limitaciones en actividades básicas de la vida diaria son muy básicas: caminar, comer, bañarse, entrar y salir de la cama y usar el excusado sin ayuda, ¿no? Entonces, cuando tenían las personas 0 limitaciones en 2001, para 2012 ya el 11% tenía 1 a 2 y el 32% había fallecido. Los que empezaron con 1 o 2 limitaciones, para 2012, 11 años después, el 50% había fallecido. Los que reportan 3 o más limitaciones en 2001, para 2012, el 61% había fallecido. Entonces, las limitaciones funcionales tienen mucha importancia, son nada más las físicas, no tengo aquí la mental, no está la discapacidad mental. También este estudio longitudinal nos permite estudiar las trayectorias de limitaciones en estas mismas por género. Y aquí tenemos, y se puede entonces estudiar para hombres, cómo va el aceleramiento de 0 a cada año, de 0 a 11 años, y para mujeres, que entonces vemos aquí una gran diferencia de género, donde las mujeres van mucho más rápido, a pesar de que, como sabemos todos en este grupo, que las mujeres viven más tiempo, están más discapacitadas que los hombres. Entonces, como decía, son cohortes con muy diferentes experiencias a lo largo de su vida, precisamente porque rápidamente unos sobreviven a enfermedades infecciosas y otros no. Entonces, vamos a estar estudiando esto desde un enfoque de ciclo de vida, que es el pan de cada día del demógrafo. Entonces, tenemos la oportunidad de estudiar el ciclo de vida como perspectiva longitudinal o retrospectiva, y tomando el ciclo como una serie de exposiciones y estilos de vida que se van dando a lo largo desde casi prenatal hasta que llega la educación, llega el trabajo, el tipo de trabajo, el retiro, la enfermedad. Este es un trabajo que hizo Jackie Torres de la Universidad de California, de Los Ángeles, donde muestra lo que nosotros llamamos el brazo largo de la niñez. Este es donde ella muestra cuáles son los síntomas depresivos presentados en edad avanzada asociados con la falta de servicios sanitarios en la infancia. Simplemente una variable de nivel socioeconómico en la infancia y qué tanto afecta la depresión en edad avanzada. Y aquí está ambivariado solamente, y es significativa la asociación. Le agrega covariables, por ejemplo, edad, género, estado civil, residencia, características de la vivienda, historia migratoria de la niñez y medidas de salud actual. Y le sigue resaltando significativa el nivel de socioeconómico en la infancia. Le agrega educación actual, o sea, le agrega aspectos del ciclo de vida. La educación que alcanzó todavía es significativo, le agrega el nivel socioeconómico en la vida adulta, como es el ingreso y los bienes, y todavía resulta significativo. Entonces, el brazo el alcance que tiene esa niñez es bastante largo, y lo estamos viendo en, por ejemplo, síntomas depresivos, que también influyen mucho en la discapacidad, la falta de movilidad, el aislamiento de las personas. Lo que quería mostrar entonces, ilustrar de alguna manera, es que hay muchas diferencias profundas por género, como ya vimos en las curvas que se diferencian, por edad, como veíamos en los cohortes de 1937 para atrás o para adelante, y periodo, porque lo vemos de 2001 a 2012 y hay muchos cambios. Y otra vez, este es el pan de cada día del demógrafo. Los estudios de poder separar edad, cohorte y periodo son fundamentales, y las diferencias por género van a ser muy importantes. Entonces, imagínense cualquier fenómeno de los muchos que estudiamos en envejecimiento, y lo podemos estudiar con estos enfoques. Como decimos, los cohortes van a ir cambiando muy rápido, no solamente porque tuvieron menos hijos o porque vivieron enfermedades infecciosas o no,
pero además por los años de educación se dio una revolución también en los niveles de educación en México y, por ejemplo, los mismos cohortes que señalábamos de edad 75 en más en rojo y de edad 50-74 en azul, los que tenían 0 años de educación en 2012 es la tercera parte del cohorte 75 en más, pero es solamente el 14% de los de 50-74. Mientras que vemos los de 7 años de educación o más, la tercera parte de los de 75 y más tenían 7 o más, perdón, la tercera parte de los 50-74 tenían 7 años de educación o más y solamente el 13% de los del cohorte viejo. Entonces, eso quiere decir que anticipamos unos adultos mayores muy diferentes en el futuro, ¿no? Ya sabemos la educación que llevan y va a ser muy diferente, y aquí está un ejemplo, la trayectoria de las mismas limitaciones de discapacidad que les mencionaba por escolaridad, es cuál es lo que se predice, obteniéndose de los 11 años que los observamos en nuestro panel, y para los que tienen 6 años o más de educación, la trayectoria de discapacidad va mucho más abajo que para los que tenían menos de 6 años de educación. Entonces se predice, va a ser una trayectoria impredecible quizás, porque ya conocemos muchas de las características de estos individuos, su educación, pero también su obesidad. Esto para mostrarles solamente que también tienen diferenciales por educación de mortalidad y que viven más años, los de 7 años o más de educación. Rápidamente otra vez, y ayer estuvieron muy señalados los talleres de uso de datos, aquí mismo en las reuniones, resulta que tenemos una riqueza de datos en México que hay que señalarla como una oportunidad de oro para el demógrafo mexicano, porque para los que también me conocen saben que estoy en un centro de colaboración para el estudio de envejecimiento y salud en Latinoamérica, entonces conocemos muy bien qué existe en Latinoamérica, qué tipo de datos, y no hay ningún país en Latinoamérica que le toque los talones a México. En tanto encuestas, en cuanto a censos y registros administrativos para el estudio del envejecimiento y sobre todo que tenemos acceso abierto a los datos. Y entonces también tenemos ahora un estudio longitudinal del envejecimiento que ofrece muchas oportunidades de análisis de datos. Similares al estudio que les acabo de completar, de mostrar, estamos en una red de 30 países donde tenemos estudios similares y podemos comparar entonces la trayectoria de México con la trayectoria de otros países para poder enmarcar dentro de las dinámicas de las transiciones que están sucediendo, cómo va México, cómo lo podemos ir señalando como lecciones, etc. Para muestra un botón, nada más quería traerles la comparación entre Estados Unidos y México. Una encuesta comparable como esta la hacen en Estados Unidos cada 2 años, desde 1992, y la hicimos nosotros aquí. Entonces podemos ver las transiciones y, bueno, perdón, ahorita nada más tenemos las discapacidades, otra vez las 5 mismas que les señalé. ¿Cuál es la prevalencia de tener al menos una limitación en Estados Unidos y en México? Y resulta que está un poquito más discapacitado Estados Unidos que México. Sorpresa para unos, no sorpresa para otros. No es sorpresa porque están sobreviviendo más los de Estados Unidos que los de México, está más seleccionada la población de México que la de Estados Unidos por sobrevivencia. Esta población tiene mucha más exposición a la obesidad que la población mexicana. Por otro lado, si ven cuántas de esas limitaciones que les decía, una de 5, ¿qué población tiene, por ejemplo, 4 o 5? Es mayor la proporción de población de México que tiene de 3 a 5 que la que tienen en Estados Unidos. O sea que tienen mayor discapacidad en Estados Unidos, pero está más severa en México. Esto concuerda con lo que les acabamos de decir, que esta población en México estuvo expuesta a enfermedades infecciosas en la infancia. Estuvo expuesta a un contexto socioeconómico más bajo, entonces presenta una severidad más seria, más alta. Entonces estamos viendo ya poder comparar con otros países y poder explicarnos estos resultados, nos dice algo de hacia dónde vamos también. En cuanto se vuelva la población mexicana, en cuanto la población mexicana se vuelva menos seleccionada, vaya sobreviviendo más, esperamos entonces que vaya llegando más discapacitada. Y tenemos que, cuando se vayan moviendo estos cohortes fuera,
y vayan llegando los cohortes que no fueron expuestos tanto a las enfermedades infecciosas, quizá lleguen con menos discapacidades, no sabemos. Existe también el comodín que está ahí, que nos está trayendo mucho ruido, pero también una oportunidad y un reto para estudiar, que es la obesidad. Estos cohortes que estaban aquí no estuvieron obesos cuando eran niños, los que vienen posiblemente sí. Entonces quería, a manera de conclusión, espero haber motivado el estudio de envejecimiento y cómo lo podemos manejar, las oportunidades que tenemos como demógrafos. Las herramientas del demógrafo, como decía, están ideales, así como que hechas a hacer, mandadas a hacer, decimos, mandadas a hacer para estudiar el envejecimiento, ¿no? El estudio de las cifras, la evidencia numérica y poder documentar las tendencias. Estudiar enfoques de ciclo de vida, de eso se trata estudiar envejecimiento, estudiar el ciclo de vida y cómo llega la persona al final. La medición de diferenciales, otra vez entre género, cohortes por grupo de edad y en el tiempo, los cambios y los determinantes socioeconómicos son herramientas todas del demógrafo mexicano. Las comparaciones internacionales ya las podemos hacer y podemos aprender de la de de una riqueza de datos en México, que los retos en realidad son una serie de oportunidades para nosotros. Entonces, que tomemos el reto y volvamos las oportunidades. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora Wong. Ya regresó el micrófono. Vamos ahora con la conferencia sobre bienestar social. La doctora Graciela Teruel, ella es profesora e investigadora de Economía de la Universidad Iberoamericana, miembro académico del Coneval y directora de la Encuesta Nacional sobre Niveles de Vida de los Hogares. Bueno, buenos días a todos. Antes que nada, quisiera agradecer a la doctora Pedersini la invitación para estar hoy aquí con ustedes. Yo les voy a hablar de un tema distinto que obviamente tiene que ver con la demografía, pero también toca otros ámbitos de la vida pública que son muy interesantes e importantes también. Tiene que ver con la movilidad social en México y básicamente tiene que ver con una forma distinta de medir la pobreza de cómo tradicionalmente se ha venido midiendo en México y en el mundo, principalmente por la falta de datos. Esta gráfica que les presento aquí es la forma como México hoy día mide oficialmente la pobreza. Es una medición que es multitemática, tiene básicamente en el eje de las Ys se mide el bienestar a través del ingreso de las familias. En el eje de las X se mide el acceso a derechos sociales a través de 6 carencias que tienen que ver con el acceso a la educación, el acceso a la salud, el acceso a la seguridad social, características básicas de la vivienda, servicios, calidad de los servicios que reciben las viviendas y acceso a la alimentación. Eso son lo que está aquí en el eje de las X. ¿Cómo se mide la pobreza en México? ¿Quién es pobre en México según las cifras oficiales? Las cifras oficiales nos dicen que aquel que tenga una carencia, al menos una carencia, y esté por debajo de esta línea de bienestar económico, que equivale a 1,329 pesos en zonas rurales por persona y en zonas urbanas a 2,114 pesos mensuales por persona. Entonces, cualquiera que tenga menos de este ingreso al mes y que tenga al menos una carencia, es pobre en México. Esos son los pobres multidimensionales y son los naranjitas que están ustedes viendo ahí. ¿Cuántos son aproximadamente? Son el 45% de la población, porque son todos estos más todos los rojitos que vemos acá. ¿Ok? También existe otra medida que le llamamos pobreza extrema en México,
que son los rojitos que vemos aquí abajo. ¿Quiénes son esos? Son aquellos que tienen 3 o más carencias y que su ingreso mensual al mes está por debajo de la línea de bienestar mínimo, que equivale a 978 pesos en zonas urbanas y 664 pesos en zonas rurales. Esta metodología permite además de identificar a estos pobres moderados, que son los naranjitas, sin incluir a los rojos, y a los pobres extremos, que son los rojos, identificar a otros 2 grupos que se les llaman los vulnerables. Los que están aquí arriba, en esta zona blanca, son los vulnerables por carencias. Son aquellos que tienen ingresos por arriba de estos mínimos de los que hablamos, pero que sin embargo presentan carencias. ¿Quiénes están, por ejemplo, en este cuadrante de aquí? Los médicos en México, que no tienen acceso a seguridad social porque trabajan por su cuenta, pero que tienen ingresos en promedio altos. Son aquí. En este cuadrante tenemos aproximadamente 28.6% de la población. Tenemos otro cuadrante que son los que están aquí en la extrema derecha, los vulnerables por ingreso, que son 7.2 millones de personas, que no tienen ninguna carencia, satisfacen todos los derechos sociales tal y como los mide el Coneval, sin embargo, tienen un ingreso inferior a la línea de bienestar o bienestar mínimo. Y los verdes, que son los no pobres en México, que es más o menos 20% de la población. Ese es actualmente como México mide la pobreza hoy en día, y el gobierno federal actual está utilizando esta medición de la pobreza y estos indicadores para dirigir sus políticas públicas. ¿Okay? ¿Cuáles son las ventajas de tener una medición como esta? Bueno, pues obviamente se conocen las cifras. Antes de estas cifras, las cifras de pobreza rondaban desde 80% hasta 10%. Esta es una manera de poner orden y decir, bueno, estas van a ser las cifras oficiales y a partir de estas se van a dirigir las políticas públicas. Los resultados son a nivel, obviamente, nacional, a nivel urbano, rural y estatal. Y cada 5 años tenemos además estas cifras de pobreza a nivel de municipio. Entonces ya se pueden hacer como focalizaciones muy importantes a nivel de municipios, inclusive a nivel de localidad, para llegar a las zonas donde están los más pobres de los pobres o la mayor concentración de pobres. De hecho, la Cruzada contra el Hambre, que es la principal estrategia contra la pobreza de este gobierno, está utilizando esta información para llegar a estos lugares. ¿Cuáles son las desventajas, sin embargo? Esta metodología de la pobreza, estas cifras de pobreza que tenemos, no nos pueden decir la permanencia o la salida de esos estadios de pobreza. Si uno está clasificado como pobre extremo, ¿cuál es la probabilidad de salir de esa pobreza extrema? Si uno nace en un hogar pobre, ¿está destinado a ser pobre de por vida o existe movilidad entre grupos? Y si existe movilidad entre grupos, ¿qué es lo que determina esa movilidad? Este tipo de mediciones de pobreza oficiales no nos dan cuenta de